Sergio Blasco, es el director gerente del hospital. Yo creo que, bueno, él tiene la culpa de que estemos aquí, porque si él nos hubiera forzado a impulsar e incrementar la docencia y el edificio docente, pues no existiría. Yo creo que es uno de los más fuertes defensores del concepto de docencia y de investigación en el hospital. Luego al señor decano, don Federico Pallardó, profesor de fisiología, también lo conocéis seguro, de la facultad. Un placer tenerlo aquí, distinguir con su amistad sobre todo, y yo creo que es un placer y que está haciendo todos los esfuerzos posibles para que todo esto sea en beneficio de vosotros, porque nosotros ya claramente no creo que aprendamos mucho ya. Entonces realmente les voy a dar la palabra a ellos para que, bueno, pues os den la bienvenida y os cuente cuáles son las ideas de este hospital. ¿No? Sergio, por favor. Muy bien, pues buenos días. La verdad es que es un placer teneros y por supuesto agradecer al decano, a Federico Pallardó, el que nos acompaña, el que nos visite para, digamos, pues este reencuentro, ¿no? con la universidad, cuyo vínculo no hemos perdido nunca. Pero siguiendo, la verdad es que manifestaros mi admiración, ¿no? Mi admiración a todos vosotros, porque si habéis conseguido superar con el doctor Julio Cortijo algunas asignaturas, vamos, nosotros lo tenemos aquí y lo sufrimos en silencio todos los días, pero sí que es cierto que no es eso que os ha dicho él, de la apuesta que hemos hecho desde este hospital por esa mayor vinculación con la universidad, con el mundo universitario. No es una cosa individual, no es una cosa personal, es una cosa colectiva de un equipo de profesionales, tanto en la dirección como de profesionales en todo el hospital. ¿Qué tal se os va? ¿Qué tal estáis? ¿Cuál es vuestra primera impresión de este hospital? ¿Buena? Bueno, pues salimos con un 6. Bien, a partir de ahí hay que mejorar. Mirad, nosotros hemos hecho un esfuerzo importante porque pensamos que ese apellido de universitario es más que un apellido, es un nombre, y por lo tanto hemos apostado desde un principio porque este hospital tenga esa línea. Este hospital, como sabéis, siempre ha sido hospital universitario. Perdimos esta conexión directa con la universidad pues hace muchos años, ¿no? Cuando en 1913 empezaron a construir la nueva Facultad de Medicina, que acabó en el 35, para allá más o menos, y en el 60, en el año 60, imaginaos si hace esto, yo no había nacido aún. Yo no había nacido. En el año 60 se trasladaron ya todos del antiguo Hospital General y Facultad de Medicina, que estaban allí en de Castro, se fueron todos a la avenida de Rasco Ibáñez, ¿no? Donde está la facultad. Nosotros aquello lo dejamos en el 62-63, nos trasladamos para acá y ahí es verdad que hubo una cierta orfandad, ¿no? Nosotros en el año 75 la universidad volvió a recuperar aquí la docencia y se construyeron aquí cuatro aulas prefabricadas que dieron mucho de sí, y es donde se refería Julio, donde han estudiado, yo creo que con diferencia, y lo digo abiertamente, los mejores profesionales que pueda tener en estos momentos, no solo el Hospital General, sino la sanidad valenciana, ¿no? Ahí hubo una simbiosis importante con la universidad que duró un tiempo, y después, bueno, pues hemos seguido teniendo esas relaciones, pero sin esa presencia, ¿no?, de los estudiantes aquí en el recinto hospitalario. Hemos hecho un esfuerzo y nuestro reto es cumplir con vuestras expectativas, que tengáis una institución en todo su conjunto, con una institución, muy bien conformada en todo su conjunto a vuestra disposición. Nuestro reto es daros la mejor de las formaciones también, el que nuestros profesionales, que sepáis que son los mejores profesionales, van a estar a vuestro lado, y vuestra responsabilidad es aprovecharlo para después, evidentemente, tener un mayor compromiso con nosotros. Es decir, esto es una responsabilidad, un reto por nuestra parte y una responsabilidad por vuestra parte. Es decir, esto no es gratis. Esto cuesta mucho dinero, cuesta mucho esfuerzo, a todos los que estamos en esta parte y a vosotros también. Y por lo tanto esperamos que nosotros cumplamos con nuestra parte del contrato, que es daros las mejores de las posibilidades,
la mejor formación posible y que vosotros cumpláis con vuestra parte del contrato, que es después resarcir a la sociedad en el trabajo, digamos, para el cual os estáis formando. Eso es lo más importante que nosotros queremos destacar, y en eso vamos a estar siempre con vosotros, absolutamente con vosotros. Somos un hospital antiguo, somos un hospital de 500 años, hemos cumplido 500 años, pero bueno, tenemos un dinamismo de verdad increíble. Y por lo tanto también nos gusta saber y entender y conocer vuestra opinión. Y para eso os pedimos vuestra participación. Nos movemos mucho en redes sociales, nos movemos mucho en todo lo que es la nube, y por lo tanto ahí tenemos siempre mucha gente alerta y al tanto de vuestras opiniones, y queremos que nos las hagáis llegar. Las críticas, las malas y las buenas. De las malas se aprende y se toman medidas para corregirlas, y de las buenas pues también se le da parte a todos los profesionales que contribuyen en el día a día a que esto vaya mejor. Por lo tanto, hacer uso de eso, de nuestra página web, de todo nuestro posicionamiento en redes, porque así también estaremos mejor conectados. Vosotros tendréis más conocimiento de esta organización y nosotros tendremos más conocimiento de lo que son vuestras preocupaciones y vuestras exigencias. Y por lo tanto ahí estamos a vuestra entera disposición. Bienvenidos, bienvenidos. Os queda un largo trecho, apasionante trecho por delante, y evidentemente lo que os pedimos es que cumpláis vuestra parte del contrato, que nosotros cumpliremos la nuestra y que disfrutéis de verdad de esta institución. Muchísimas gracias. Ahora tiene la palabra el decano de la Facultad de Medicina, el doctor Federico Pallado. Muchas gracias, Sergio. La razón de hacer este acto es, en primer lugar y sobre todo, daros la bienvenida aquí. En realidad, pues yo también vengo aquí teóricamente invitado, pero no es así, porque yo os quería confesar una cosa que el señor gerente no lo sabe, no lo sabe mi amigo Julio. Es que este fue siempre mi hospital cuando era pequeño. Yo, como se puede apreciar por mi chasis, siempre he estado enfermo, siempre tenía alguna patología. Era asmático, tenía hepatitis, siempre tenía alguna tecla. Y había dos personas directamente relacionadas con este hospital, el profesor Pepe Cano Gorra, que era mi padrino, mi tío Pepe. Con lo cual, siempre que pasaba algo en casa, siempre que ya me ponía malo, veníamos aquí. Mi madre cogía el Renault Gordini que teníamos y venía corriendo aquí, a urgencias. Era mi hospital. Y había otra persona, el padre del profesor Guillermo Sáenz, mi amigo Guillermo, que también me trató cuando tuve la hepatitis. Y eran mis médicos. Por eso, para mí, este hospital era mi hospital. Ha sido siempre mi hospital. Además, yo estudiaba en una escuela en la ciudad que se llamaba entonces el Grupo Escolar Serrano Morales, que estaba en la calle Guillén de Castro, enfrente de la antigua Facultad de Medicina y el antiguo hospital General de Valencia, el antiguo Hospital Provincial de Valencia. Por eso, para mí, el vínculo con este hospital es un vínculo pues, afectivo muy intenso, y por eso para mí es muy importante venir aquí. Y como ha dicho el señor gerente, este es el hospital de la Facultad de Medicina. Ha sido siempre el hospital. Es tan antiguo como la propia Facultad de Medicina. Sabéis que la Facultad de Medicina es la facultad más antigua de nuestra universidad. Entonces, somos igual de antiguos. Se crearon conjuntamente el uno con el otro. Es un hospital medieval como es una facultad medieval. Ahí los cuadros estos que tenéis aquí tan antiguos son por eso, porque es un hospital. Yo sé que el señor gerente tiene mucho interés en reivindicar esa historia, porque es una historia muy importante. Es tan importante que el hospital, como ha dicho, está en las últimas tecnologías en la actualidad. Y por eso queremos que los estudiantes estéis aquí. Ha adaptado, en estos tiempos tan difíciles que hay, se ha adaptado, ha creado un pabellón docente, dos pabellones docentes, aquí este de enfermería y el de al lado de medicina, para que veáis el interés que tiene este hospital en la docencia de sus profesionales. Por eso, para nosotros, para la universidad, para la Facultad de Medicina, que también ha hecho su parte de esfuerzo económico en dotar de las instalaciones, como siempre el último día, porque para eso somos mediterráneos y están acabando cosas todavía, y hay pequeñas
cosas que hay que corregir, por supuesto, como ha dicho también el señor gerente, estamos abiertos a cualquier crítica constructiva y, por supuesto, hacernos llegar todos los problemas que haya, que habrá. Problemas va a haber, aquí nadie quiere ocultar los problemas, pero creemos que es un gran adelanto para vosotros. Dentro de 4 años, y con eso quiero dar las gracias también e informar al personal sanitario que ha venido aquí, tanto el profesorado de la universidad como el personal propio del centro, dentro de 4 años aquí habrá 320 estudiantes de medicina, en tercero, cuarto, quinto y los del practicum de sexto. O sea que vais a tener estudiantes para dar y vender. Por eso había que hacer instalaciones, por eso había que adecuarlas y por eso el esfuerzo que hace el hospital es muy grande. ¿De acuerdo? Igual que la facultad, porque como se ha dicho, coordinar todo esto es muy complicado. Llevamos varios años ya de coordinación, pero como sabéis, los nuevos planes de Bolonia nos exigen una gran cantidad, un incremento muy importante del número de prácticas clínicas. Y para eso estáis aquí. En los próximos días se hará llegar a gerencia ya las tarjetas de los colaboradores docentes, que ya las están editando, la máquina ya las está produciendo a todos aquellos colaboradores docentes que tendrán las prestaciones de la Universidad de Valencia de acceso a instalaciones, etcétera, etcétera, y el reconocimiento al final de curso por medio de los jefes de servicio correspondientes de todo aquel personal que colabore en la docente. ¿Bueno? Y por último, recordaros que tenéis aquí un miembro del equipo de canal de la facultad, el profesor Guillermo Sáenz, encargado de Relaciones Internacionales. Es muy importante que luego, cuarto y quinto, hagáis vuestro Erasmus y os hagáis fuera, él es el referente en todos estos temas, así que por favor, ahora que lo tenéis aquí, lo consultáis con él y lo bombardeáis más de lo habitual. Y, por supuesto, dar las gracias al personal del hospital, al profesorado de la Universidad de Valencia y a vosotros por vuestra comprensión estos primeros días, que vamos a tener que ajustar muchas cosas, pero estoy seguro que va a ser muy útil para vuestra formación que va a ser bastante mejor que la que recibimos nosotros, estoy seguro. Sois los mejores estudiantes de la Universidad de Valencia, sois los mejores, y el ser mejor se demuestra día a día. Así que ahora tenéis que empezar a trabajar con pacientes, con seres humanos, no ya con libros, sino con seres humanos. Os recomiendo que entréis en la página web de la CEM, de la Asociación de Estudiantes de Medicina. Hay un documento buenísimo sobre cómo debe comportarse un estudiante en un hospital. ¿De bajároslo, bajar el PDF, que me mandáis un correo, yo os lo mando, pero es muy fácil de sacarlo, y estudiároslo. Mirároslo bien, conceptos éticos, cómo tratar a los pacientes, cómo comprenderlos y cómo aprender a curarlos. Y a todos, muchas gracias por estar aquí. A ver, ¿estáis todos?